¿Sabías que la plenitud no es un accidente ni una casualidad? Todo comienza con 3 decisiones que tomamos y que cambian la manera en que vivimos, servimos y amamos. En este episodio de Palabras de Aliento vamos a experimentar y a descubrir cómo estas 3 decisiones nos traen gozo, nos traen plenitud, nos traen la certeza de estar en el camino correcto en la vida. Pero mucho cuidado, no es fácil. Las 3 decisiones que tenemos que tomar no son fáciles de tomar. Así que ponte el cinturón de seguridad y prepárate para que exploremos con un poco de profundidad estas 3 decisiones que pueden cambiarlo todo. Así que, sin más preámbulo, bienvenidos a este episodio de Palabras de Aliento. ¿Te imaginas poder experimentar gozo, llenura, plenitud? ¡Qué maravilla! ¿Sí? Esa experiencia de vida es para la cual hemos sido diseñados. Lo que pasa es que todo ha sido pervertido, todo ha sido cambiado, todo ha sido alterado y hemos perdido esa ruta interesante. Así que bueno, vamos a empezar a explorar ese camino a la plenitud, ¿sí? Vamos a ver cuál es el primer paso o cuál es la primera decisión que tenemos que tomar para experimentar ese camino a la plenitud. Y la primera decisión que tenemos que tomar es la decisión de ser creativos. Y me refiero a crear, sí. Me refiero a crear, la decisión de crear. Eso implica que seamos creativos. Esa plenitud y ese gozo que queremos experimentar en la vida pasa porque tú y yo reconozcamos que dentro de nosotros hay un creador hecho a imagen y semejanza de el creador de los creadores. Ojo, no somos dioses, pero somos hechos a imagen y semejanza de Dios, lo que nos pone en una posición privilegiada. Y cuando tú exploras el carácter de Dios, que está descrito muy fácil en el primer versículo de la Biblia, allí en Génesis, en el principio creó Dios todo, ¿sí? Dios se revela a nosotros como un creador. Esa es su característica principal. Y si empezamos a atar cabos y empezamos a ver que fuimos hechos a su imagen y semejanza, pudiéramos llegar a una conclusión importante. Nosotros disfrutamos gozo, plenitud, engranaje, como lo quieras llamar, cuando estamos creando, cuando formamos parte de esa creación, ¿no? Y Dios nos llamó a eso, ya que nos llamó a tener dominio sobre toda la creación. Ese es nuestro llamado, ¿sí? Entonces nos hizo a su imagen y semejanza, nos llamó a crear, nos llamó a tener dominio sobre toda criatura, sobre todo lo que existe, sobre toda la creación. Y por eso es que cuando tú y yo estamos en fase creativa es que hay esa energía extra, ese power extra. Por eso es que tú y yo nos sentimos tan bien cuando estamos creando. ¿A usted no le ha pasado que de repente está metido en un proyectazo y para usted es un proyectazo porque usted está creando, usted forma parte de eso, ¿no? Dicen que los niños que fabrican sus propios juguetes, crean sus propios juguetes, cuidan mejor esos juguetes que crearon que los niños que juegan con juguetes que ya han sido creados por otras personas, ¿no? Entonces esa energía extra, esa dopamina, ¿sí? Porque estás creando algo, forma parte de esa decisión que tenemos que tomar cuando queremos llegar a ese camino de plenitud, ese gozo, esa llenura y esa plenitud vienen de crear, de ser creadores, ¿no? Eso nos conecta con la esencia y tenemos una esencia de creadores increíble, nos conecta con esa imaginación que Dios puso en nuestros corazones, ¿no? Dios puso en nosotros el querer como el hacer, ¿sí? Y hay un montón de cosas un poco más profundas que no voy a tocar hoy, pero nos dio la oportunidad de expresar esa faceta de nosotros, la faceta creativa, ¿no? Y la única manera es a través de crear algo. Allí es donde encontramos significado. La palabra que estaba buscando es la palabra significado, ¿no? Entonces, la primera decisión que tenemos que tomar es la decisión de crear. Usted tiene que estar metido en un proyecto. Por eso es que la gente cuando se retira y no hace nada y se desayuna y ya está desocupado, empieza a perder su esencia. Y cuando empieza a perder su esencia,
empieza a morirse lentamente. Así que nunca dejes de crear. Métete en proyectos de creación. No importa la edad que tengas. No importa si tienes más de 65 años y te dijeron que tenías que quedarte en tu casa regando las matas. No, no, no y no. Me niego a ser el que se quedó regando las matas, a no ser que mi fase creativa sea cuidar un jardín de bonsái, por ejemplo. Sí, que ya sería una fase creativa. Y tengo que regar mis matas y mis bonsáis, ¿no? Entonces, primer paso para el camino a la plenitud, sé creativo, ¿sí? El segundo paso, la segunda decisión que tú y yo tenemos que tomar para lograr ese camino hacia la plenitud es la decisión de conectar con otras personas. Tú y yo fuimos diseñados para conectar. No fuimos diseñados para vivir aislados. No fuimos diseñados para vivir en soledad. Podemos disfrutar momentos de soledad, de meditación, de introspección, pero fuimos diseñados para estar en contacto con otros seres humanos. Fundamentalmente eso, ¿no? Fuiste creado para relacionarte con otras personas. Fuiste creado para estar alrededor de las personas, pero allí es donde empieza uno de los desafíos más difíciles de la humanidad y es el desafío de trabajar y de conectar con la gente. ¿Y por qué es difícil eso, Rafael? Es difícil porque trabajar con gente implica que la gente te va a fallar, la gente te va a mentir, la gente te puede engañar, la gente te puede timar, ¿sí? Hay muchos allá afuera con malas mañas, decimos, ¿no? En Venezuela. La gente falla, ¿sí? Y a veces no queremos trabajar con gente porque sabemos que nos pueden fallar. Pero yo pregunto, o no, analizando aquí entre nosotros, aquí entre nos, ¿no tiene incluso más virtud el hecho de trabajar con personas simplemente, incluso por el hecho de que la gente es difícil? ¿No tendría incluso hasta más valor el hecho de que tú digas, yo voy a salirme de mi zona cómoda y voy a trabajar con esta gente aunque sea difícil? ¿Ah? ¿No tiene más significado servir a Dios con la intensidad de que Él también sabe que trabajar con gente es difícil porque Él conoce a la gente? ¿Sí? Otra de las cosas que pasa es que no nos gusta trabajar con gente porque tenemos miedo de que nos vean nuestras sombras. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, sigues sintiendo que algo falta? Te encuentras estancado, sabiendo que puedes dar más, pero sin saber cómo. Muchos vivimos con sueños sin alcanzar, con metas que no hemos podido lograr y sobre todo, con una voz que nos detiene. Es una voz interna, ¿sabes? Esa voz interna que nos dice que no es el momento, que el momento perfecto no ha llegado. Pero ¿qué tal si ese momento perfecto nunca llega? Lo que necesitas no es esperar más. Lo que necesitas es sumergirte en un proceso de autodescubrimiento. Inmersión Total es justo eso. Un programa de coaching para poder librarte de esas creencias que están limitando tu vida. Inmersión Total está diseñado para que puedas ver los pasos que tienes que dar para destrancar el juego de la vida. Son 3 sesiones de coaching para que tú puedas enfrentarte a esas barreras que tú mismo has creado. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿El miedo al fracaso o el miedo al éxito? No se trata de tener planes, hacer metas. Se trata de entender quién eres, qué quieres y cómo llegar ahí. Y lo mejor es que el programa Inmersión Total es un programa de 3 sesiones por el costo de una sola sesión. Participa en Inmersión Total y llévate el viaje completo hacia la claridad y la dirección que siempre has buscado. No esperes más. Escribe la palabra inmersión al 0414-340-3023 y nos pondremos en contacto contigo para agendar ese primer paso y poder enfrentar esas voces que están tratando de detenerte de lograr tu mejor versión. Y recuerda, la única persona que puede detenerte eres tú.
Eso tiene mucho peso también. A veces queremos trabajar más en aislamiento para que no nos descubran nuestra verdadera naturaleza, que vean nuestras sombras no es cómodo. No nos gusta eso, nos gusta es siempre tener una fachada bonita, ¿sí? Y las probabilidades de tener problemas surgen cuando tenemos o aumentan cuando estamos con gente a la cual vemos a diario, ¿no? O sea, si usted ve a una prima suya cada 5 años, usted es difícil que pelee con esa prima. Pero si usted ve una prima suya todos los días, lo más seguro es que algún día hay más probabilidades de que usted tenga una diferencia con esa persona. Entonces no nos gusta que vean nuestras sombras. Esa puede ser una razón. A lo mejor pregúntate, ¿por qué es que yo no quiero o no quiero inconscientemente trabajar con personas? A lo mejor no quieres que se te refleje tu sombra en ellos. O la sombra que ves en ellos es más bien un reflejo de la sombra que tienes tú por dentro, ¿no? Por ahí puede ir el tema, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros los seres humanos en nuestra naturaleza disfrutamos el conectar con personas. Fuimos diseñados por Dios para ser seres sociales por naturaleza. Nuestra naturaleza es social, no es asocial. Cuando tú estás teniendo relación con otras personas, estás teniendo una cosa muy bonita que es el sentido, el gozo, el apoyo, la oportunidad de compartir, la oportunidad de encontrarte, la oportunidad de generar empatía, que es tan importante y es tan vital. El sentido de pertenencia, el sentido de la comprensión, el contraste, todo eso viene de la relación con personas, ¿sí? Hay la historia de un grupo que estaba escalando el Everest y la expedición, ellos estaban subiendo y sabían que había otro escalador que ya había salido un par de días antes, pero se había perdido el contacto con ese escalador que ya debería haber bajado de la cima. El punto es que la expedición de ellos siguieron subiendo y cuando ya estaban cerca de la cima, estaba este escalador, ya tenían miedo de encontrarlo congelado, muerto, perdido. Lo cierto es que cuando este grupo llega, este escalador sale corriendo y los abraza y estos le preguntan, ¿pero por qué te pusiste en riesgo? ¿Por qué te quedaste aquí tanto tiempo? ¿Por qué no has bajado? Es peligroso. La hipotermia y todo lo demás, no te expongas, ¿no? Lo regañaron y le dijo, es que necesitaba estar aquí arriba con alguien. No podía disfrutarme esto si estaba solo. Fíjate el concepto de la conexión con otras personas, ¿sí? Entonces, número 1, la primera decisión que tenemos que tomar para poder vivir a plenitud, para iniciar el camino de la plenitud, es crear. Y la segunda decisión es conectar con otras personas. ¿Están listos para la tercera? ¿Sí? La tercera decisión para poder tener ese camino a la plenitud, ese camino que tú quieras a la plenitud comienza cuando tomas la decisión de contribuir. ¿Sí? Contribuir. El ser humano necesita sentir que está contribuyendo. La plenitud, el gozo pasan por la contribución. El sentido de trascendencia, el sentir que tú eres parte de la solución y no del problema, ¿no? Incluso no tiene que ver con paga, con hacer cosas que te paguen. No tiene que ver. Yo, por ejemplo, siento que estoy contribuyendo cuando hago un programa de radio, cuando hago un podcast, independientemente de que esto produzca dinero o no produzca dinero. Cuando hacemos conferencias ad honorem, ¿sí? Y las hemos hecho muchas en instituciones, cuando estamos contribuyendo. La sensación de que tú sabes que no te pueden pagar y de que tú estás dejando algo de valor agregado en la vida de las personas es indescriptible. Cuando tú trabajas, mira, por eso es que es tan bonito, por eso es que los nenes, los bebés, nos caen tan bien. Porque cuando tú ves un bebé y alzas y nunca olvidaré la primera vez que yo cargué a mis hijos y yo los veía tan frágiles, ¿no? Les confieso que con el primero pues tenía miedo, no quería hacerle daño, pero lo veía así y yo me ponía a pensar que
que es un ser humano que estaba acá, que no podía valerse por sí mismo, que todos lo teníamos que asistir, ayudar. Y sabes, el sentido de la contribución es grandísimo. Te llena el corazón, se te llena el alma, el espíritu. Cuando puedes ayudar a los bebés, porque sabes que no te lo pueden pagar, a tus hijos sobre todo, ¿no? Cuando puedes ayudar a un anciano, cuando puedes curar a un enfermo. Yo he podido estar atendiendo un enfermo muy cercano, ¿no? Y tienes que hacer aseo y arreglar cosas que pudieran ser desagradables para muchas personas, pero como es alguien importante, alguien querido, pues para ti es agradable servir, contribuir. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? Tenemos que buscar el sentido de la contribución. Tenemos que tomar la decisión de hacer cosas que contribuyan, ¿sí? Nosotros disfrutamos el contribuir porque nos hace sentirnos útiles y nos hace sentirnos parte de algo, nos hace sentirnos ese ikigai, ¿no? El que estoy en la zona donde disfruto lo que estoy haciendo, ¿sí? Y esto es importante, ¿no? Algo más grande que nosotros mismos. El acto de dar sin esperar nada a cambio. Por allí estaba Simon Sinek hablando de que el acto de dar a los pobres, de dar limosna o de dar una contribución o de repartir comida, todo eso, es un acto que sentimos que estamos dándole al otro, pero en gran medida estamos alimentando esa necesidad que tenemos de contribuir, de sentirnos en contribución. Me encantó ese especial que él hizo, ¿no? Entonces, sin esperar nada a cambio, hay un gozo interno increíble. Y seguramente tú estás de acuerdo, tú que estás viendo este episodio hoy de Palabras de Aliento, en que ese gozo interno despierta y refuerza nuestra humanidad. Cuando tú refuerzas tu humanidad y te pones en contacto, te alineas con la humanidad, te alineas con tu sentido de propósito, te alineas y te sientes parte del plan de Dios, te sientes parte de la misión, de su reino. Cuando te sientes parte, alineado, engranado, la vida nunca es igual. Jamás, jamás. Y probablemente tú te estás perdiendo de vivir a más plenitud porque a lo mejor estás fallando en alguna de estas 3 decisiones que hemos compartido hoy acá en Palabras de Aliento. La primera decisión, crear. La segunda decisión, conectar. Y la tercera, contribuir. 3 decisiones que tenemos que tomar si queremos de verdad vivir a plenitud, ¿sí? Vivir, caminar hacia la plenitud. Y eso comienza con esas 3, que casualmente son 3 decisiones que empiezan con la letra C. Crear, conectar, contribuir. Tenlo allí para que no se te olvide. Las 3 Cs de la plenitud, le pudieras llamar a esta recomendación. Y quiero ir un poco más profundo, ¿no? Cuando tú haces esto, estás realmente tratando de conectar con esa esencia que Dios puso en nosotros, ese lado del llamado, ¿no? Hemos hablado muchísimo que nosotros tenemos que escuchar el llamado y no quedarnos solamente con el impulso de hacer. Si usted solamente está trabajando por el impulso de trabajar y no está trabajando por el llamado a trabajar, ¿sí? A hacer. O sea, nosotros tenemos que tener una relación con Dios clara porque hemos decidido entregarle nuestra vida a Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto del gozo verdadero, esto de la plenitud, esto de la humanidad, es simplemente resonar con lo que Dios quiere que tú hagas, con lo que Dios puso en ti, por lo cual te creó y te diseñó. ¿Sí? Esto es un poco más profundo de lo que les estoy compartiendo acá en este episodio de Palabras de Aliento, porque implica que hablemos de esa decisión de que Dios sea soberano en tu vida. ¿Sí? Si quieres profundizar sobre esto, escríbeme al 0414-340-3023 y por allí podemos entablar una conversación un poco más profunda. Estamos construyendo una comunidad de gente de fe bien bonita. Y si quieres participar, escríbeme y conversamos, ¿sí? Pero el punto es que cuando yo entrego mi confianza, mi certeza a Dios, confío en que hay alguien superior a mí encargándose de que lo que yo haga esté alineado desde esa perspectiva, sea eficiente, ¿sí?
Y no es eficiente porque lo hice yo, sino porque entendí y reconocí que ahí hay una autoridad soberana por encima. Y cuando yo hago eso, y cuando yo reconozco un Dios soberano, cuando yo reconozco que tengo un llamado y voy a cumplir ese llamado con todos los papeles, es decir, asumo la autoridad que Dios me dio en mi rol, asumo eso, y entiendo que Dios me dio un rol de servicio. Fíjate cómo van, son tres cosas, ¿no? La soberanía de Dios, entender que tengo una autoridad en un llamado y poner ese llamado en el servicio de los demás. Allí encuentro la verdadera plenitud. Allí hacemos lo que es que venga el reino de Dios. De eso vamos a profundizar en otro día porque ya se nos fue el tiempo. Gracias por estar aquí en Palabras de Aliento. Que Dios me los bendiga, que esta semana sea maravillosa, que Dios guarde sus corazones y que recuerden que si pongo a Dios de primero, nunca llegaré de segundo. Si todavía no te has suscrito a este canal, estamos a la orden. Ya lo saben. Feliz vida. Bye bye.